Bueno, reitero, tengan ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos aquí, como en el fondo estamos todos los años, es decir, empezando un nuevo ciclo de conferencias del Departamento de Estudios Internacionales que en muchísimos casos tenemos el honor de compartir con el Departamento de Estudios Judaicos, con el cual tenemos una buena asociación. En la tarde de hoy, en la noche de hoy, tenemos también la presencia de lo que yo diría un amigo de la casa. Para nosotros, como en relaciones internacionales, en estudios internacionales, es un profesor invitado permanente de nuestra carrera. Es el doctor Oded Balabán, quien ustedes seguramente ya muchos de ustedes conocen, excepto los jóvenes que han ingresado este año o que han ingresado hace pocos años y no han tenido la suerte de coincidir con él. Lo más interesante de todo, además de tener a Oded, es que lo tenemos en torno a un tema, trabajando en torno a un tema, que es un tema que yo diría que está ocupando la primera plana de toda la prensa mundial y que en el Uruguay desgraciadamente no ocupa ni la primera, ni la segunda, ni la tercera plana. Entonces creo que estamos haciendo realmente una novedad en el sentido de hacer una primera exposición pública en torno a un tema sumamente complejo, que parece ser de gran importancia. Yo diría que lentamente se empieza a transformar en uno de los conflictos más significativos después de la caída de la Unión Soviética. Veremos qué destino lleva esto. Pero bueno, no quiero adelantarme sobre lo que va a proponernos Oded. Pero en cualquier caso, que quisiera hacer una brevísima presentación de su carrera, de su formación y de sus actividades. El doctor Balabán es doctor en filosofía por la Universidad de Tel Aviv, fue director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Haifa, donde hoy es además profesor titular, y es miembro de una serie de asociaciones internacionales que no es del caso enumerar porque son bastante abundantes. Me parece importante señalar que es director adjunto de una revista significativa que aparece en Murcia, que es la revista Diamond y que en el mundo de la filosofía internacional es altamente reconocida. Hay una serie de publicaciones, Interpreting Conflict, The Israeli-Palestinian Negotiation at Camp David, To and Beyond, de Nueva York, pero la lista sería un poco larga y me parece que ustedes quieren escuchar más a Oded en acción que presentado como un currículo. Sin más, entonces, yo le dejo la palabra a nuestro expositor y eventualmente después que tengamos la palabra de Oded, haremos algunas preguntas y, en fin, veremos qué es lo que avanzamos en esto. Oded, muchas gracias a todos. Oded, adelante. Bueno, muchas gracias a Javier por la presentación. También quiero agradecerle por el intercambio que tuvimos de ideas por email acerca de la situación en Ucrania y en Europa. Y quiero agradecer también a la ORT por invitarme y especialmente a Charlotte y también a David por la ayuda que siempre me da. Bueno, voy a pasar al tema. Ante todo quiero que se me acredite a mi favor mi riesgosa, en realidad, aceptación de hablar sobre el presente, que es una tarea difícil e incluso casi imposible. Digo desde el punto de vista de la comprensión de la teoría. Lo que quiero hacer es, ante todo, es bajar las expectativas y declarar, diría, que predecir es imposible. ¿Y por qué empiezo hablando de eso? Porque creo que es lo que más nos importa cuando se trata de un conflicto, especialmente como como dijo Javier, un conflicto quizás el más importante desde la caída de la Unión Soviética. Queremos saber qué va a pasar. Y a eso
quiero disculparme y decir, yo quiero, por eso dije, declarar que predecir es algo imposible, a no ser, y acá quiero hacer una cita larga filosófica, y me disculpo para el que tenga un poco de alergia a la filosofía, pero de todos modos quiero citarlo a Kant, quien dijo que predecir es imposible a no ser que uno sea el autor de los hechos. ¿Cómo no voy a predecir? Si yo decido, tomo una decisión dentro de una hora y pico salir por esa puerta, por supuesto que estoy prediciendo algo que es bastante probable que suceda. Puede que no, pero bastante probable que sí. Ahora, Kant se preguntaba, y esto es importante, quizás lo vean solo después, porque es importante, en mi opinión, esta cita de Kant. Kant se preguntaba cómo se puede hacer historia a priori. Historia a priori, hoy diríamos predecir, es decir, saber qué pasará, qué es lo que nos convoca y nos interesa más que saber la historia de Ucrania. Ahora, fíjense la respuesta de Kant, que pongo como alerta para que no se quejen creyendo que hago falsas promesas de hablar de algo de lo que no tengo la mínima idea. Quiero decir, no sé predecir los acontecimientos. Bueno, Kant se pregunta cómo es posible predecir y él responde si el profeta, él mismo, hace y dispone los hechos que anuncia con anticipación. Y continúa, la respuesta es un poquito larga, pero me disculpé y digo, vale la pena oír. Lo cito, los profetas judíos podían profetizar que en corto o largo plazo su estado no solo decaería, sino que se disolvería por completo, porque ellos mismos eran los autores de ese su destino. En su calidad de conductores del pueblo, habían abrumado su constitución con tan grandes cargas eclesiásticas y sus derivados civiles, que su estado se hizo del todo incapaz de subsistir por sí mismo, y no digamos en relación con los pueblos vecinos, y las jeremiadas de sus sacerdotes, como es natural, tenían que resonar vanamente en el aire, porque éstos tenazmente se mantenían en su propósito de una constitución insostenible, obra de sus manos, y de esta suerte el desenlace podía ser previsto por ellos infaliblemente. Nuestros políticos, ahora después de esa disquisición histórica pasa a su presente, nuestros políticos hacen lo mismo en la medida de sus fuerzas y resultan en su condición profética igualmente afortunados. Hay que tomar a los hombres, dicen, como son, y no como los pedantes sin mundo o los soñadores bien intencionados se imaginan que deberían ser. Este como son quiere decir, tal como nosotros los hemos hecho mediante una imposición injusta, mediante traidoras insinuaciones deslizadas al oído del gobierno, esto es, esquivos y propensos a la revuelta. Y como, así las cosas, si se afloja un poco las riendas, se siguen tristes consecuencias, se corroboran las profecías de esos presuntos estadistas sagaces. Esa es la cita de Kant que quise adelantar a toda la exposición. ¿Por qué digo que esta cita, esa cita, y quiero también otra cosa quizás más conocida que lo de Kant, es la leyenda griega que dice que el búho de Minerva, o de Atena, la diosa de la sabiduría, comienza su vuelo solo al anochecer. Es decir, la sabiduría viene siempre a posteriori, siempre después que sucedieron los sucesos. Ahora, ¿por qué me parecía importante especialmente lo que dice Kant? Porque creo que es importante no solo para entender historia, sino para comprender las posiciones que toman hoy en día los políticos, los diferentes políticos de los diferentes países. Me refiero especialmente
políticos o intérpretes políticos, pero que pertenecen a aquella serie no únicamente teórica, como podría ser la mía. Digo teórica porque a mí nadie me consulta, por eso puedo dedicarme a la teoría, pero aquellos que sí los consultan y que saben que tienen que aparecer con su palabra no es solo una expresión de lo que piensan acerca de los sucesos, sino que tratan de encauzarlos. Y eso es algo que más o menos está diciendo también Kant. Hay que tomar a las palabras de los políticos en el sentido, entendiendo, siendo conscientes de que ellos no están describiendo una realidad, están tratando de influir sobre esa realidad. Por lo tanto podemos aprender tanto acerca de lo que sucede como acerca de cuáles son las propuestas que se manejan. Me olvidé de decir que la cita de Kant es del 1789. Ahora bien, si no podemos hablar de los sucesos futuros, podemos por lo menos hablar de las tendencias actuales, de cuáles son las discusiones que se dan en torno a este conflicto. Entonces, en la primera parte voy a tratar de hacer un resumen de hechos de la situación. En la segunda, las interpretaciones que hacen diferentes intérpretes de la situación. Y la tercera, las diferentes propuestas de solución que se están ofreciendo hoy en día. Ante todo, voy a hacer una descripción un poco surrealista o impresionista en realidad de hechos, para que tengan una idea aquellos que no están interiorizados en el tema. Ucrania tiene un territorio 3 veces mayor que Uruguay, 48 millones de habitantes. La península de Crimea, foco de tensión hoy en día, donde se reunieron Stalin, Roosevelt y Churchill en Yalta para repartirse el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Esa península es rusófila, podría decirse, pero fue regalada por Nikita Khrushchev en 1954 a Ucrania. Hasta hoy, recién últimamente, hay ciertos estudios que tratan de entender esa motivación. Hasta ahora, nada satisfactorio de por qué Khrushchev tomó esa decisión, pero últimamente parece que hay ideas interesantes. Es decir, que Khrushchev no lo hizo por ser de origen ucraniano o algo así. Él en realidad no sabía siquiera hablar en ucraniano. Stalin lo había enviado a Ucrania, parece que lo quería alejar de los focos de poder en Moscú, y lo trató, según la biografía, por lo menos la autobiografía de Khrushchev, lo trató de alejar, llevándolo a dirigir al Partido Comunista de Ucrania. Así que muchos años estuvo en Ucrania. Le explicó a Stalin que él no sabe ucraniano y que va a ser muy difícil. Stalin no le dijo que no hay ningún problema. De todos modos, regaló a Ucrania, es un hecho, por ahora hablo de los hechos. Regaló en el 1954, Ucrania, a la península de Crimea, la regaló a Ucrania. También en Ucrania está una base militar, que es la base militar más importante para Rusia hoy en día. Si se ve en el mapa, no sé, la península de Crimea es esta de acá, y acá en la punta está la base de Sebastopol, la base militar más importante que tiene Rusia para salida al Mediterráneo. Una base naval. Y fue concedida a Rusia hasta el 2042. Y Crimea es una zona autónoma dentro de Ucrania. Tiene una frontera muy grande, muy difícil de cerrar o defender, 7.500 kilómetros de frontera.
tiene uranio, tiene petróleo, producen 15% del petróleo y 25% del gas que consumen. Fue llamada también el granero, o la llaman llamada el granero de Europa, 50 millones de toneladas anuales. Para comparar, digamos, con Argentina, Argentina produce 100 millones, Ucrania 50 millones. Fue fundada la República Democrática de Ucrania en 1918, luego de largas luchas. Fue conquistada por la Unión Soviética en 1922. Entre 1932 y 1933 fueron aniquilados por Stalin, y aquí los números no están muy claros. Un fenómeno muy extraño, que hay quien dice 8 millones de campesinos ucranianos. Khrushchev habla de 5 millones, otros hablan de 3 millones, pero se trata de millones que fueron aniquilados por Stalin, más 3 millones que murieron en el frente en la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas del Holocausto judío fueron de 1,5 millones en Ucrania. Ahora, esa aniquilación que recordé fue por un sistema de Stalin de simplemente dejarlos sin alimentación, es decir, fue en realidad una hambruna muy fuerte que hubo en Ucrania. Muchos tuvieron, por supuesto, los que lograron pudieron escapar. Ahora, en 1991, les dije, es una descripción un poco impresionista, 1991 Ucrania proclama la independencia. Kravchuk, Leonid Kravchuk es elegido presidente. En 1994 hubo elecciones en que fue elegido Kuchma, Leonid Kuchma, que en 1999 fue elegido por otros 5 años más, o sea, hasta el 2004. Ucrania también sufrió la catástrofe de Chernobyl en 1986, que afectó al 7% de la población. Miren, son 40 millones de habitantes, el 7% fue afectada por la radioactividad del desperfecto que hubo en el reactor de Chernobyl. Hasta hoy, una quinta parte del territorio está contaminado por elementos radioactivos a partir de aquel suceso. Hoy en día es una república presidencial parlamentaria. Las normas generales están determinadas por una constitución, tienen constitución, y el ucraniano es el idioma oficial. Últimamente Ucrania mantuvo negociaciones con la Unión Europea para formar parte de la Unión. Y como las negociaciones se demoraron, es decir, según, por ejemplo, Kissinger dice que culpa a la Unión Europea de lo que está sucediendo en un artículo muy importante que publicó en el Washington Post, culpa a la Unión Europea por hacer delaciones se dice, delaciones burocráticas, él lo llama, en las condiciones, demasiada discusión, en resumen, alrededor de eso. Tenían que ante todo aceptar a Ucrania y después discutir los puntos menores. De las delaciones burocráticas, según Kissinger, fueron las que llevaron a que se cree un vacío. Se demoraron las discusiones. Putin intentó detenerlas, ofreciendo una ayuda en principio de $2.000 millones, hasta llegar a, la idea era llegar a $15.000 millones, tratando de inducirla a formar parte de lo que era lo que él llamaba la Unión, lo que llama la Unión Euroasiática, que era una respuesta a la Unión Europea, que debería comenzar a funcionar en 2015. En eso está trabajando por lo menos Vladimir Putin, formar esa Unión Euroasiática. Quiero recordarles que Putin también lo dice abiertamente, él cree que fue un desastre histórico el desmembramiento de la Unión Soviética, no del socialismo soviético, pero sí de la Unión Soviética como una potencia
que unifica a varios países y trata, según su ideología por lo menos, de recuperar en lo posible. Ahora, para eso necesita que Ucrania no sea, porque los países que están hoy en día, que forman hoy en día formalmente la Unión Euroasiática son Rusia, Belarus y Kazajistán. No son exactamente países democráticos, es decir, sería como una condición que Ucrania no sea un país democrático para poder formar parte de esa unión, pero eso puede quedar como un tema abierto para discusión. Existe en Ucrania una división de poderes también, hay un parlamento, un poder ejecutivo, el presidente, y un poder judicial. Hay también un poder judicial separado constitucional para la constitución, como en varios países existe, es decir, una Corte Suprema Constitucional que se ocupa únicamente de temas constitucionales, no de leyes. Bueno, en el 2002 fue elegido Víktor Yanukovych, que estuvo a la cabeza de una coalición con mayoría parlamentaria. El Parlamento tiene 450 diputados y el nuevo primer ministro en acto, no sé cómo decir, primer ministro temporario hasta las elecciones que fue nombrado, desde que se tuvo que escapar Yanukovych a raíz de las manifestaciones de las que todos, por supuesto, escucharon, las recientes manifestaciones. Arseniy Yatsenyuk es el primer ministro que, como siempre en estas cosas están los judíos, es un judío que reconoce ser judío, no es alguien que, no es de esos, como se dice, de Chaplin, que es un judío, de qué sé yo, de Cervantes o etcétera. Él ordenó, Yatsenyuk ordenó movilizar a las tropas ucranianas, dijo, lo cito, estamos al borde de un desastre, declaró, nosotros creemos que nuestros colaboradores de Occidente y la comunidad mundial apoyarán la integridad territorial y la unidad de Ucrania. Ahora, esta es mi descripción primaria de los sucesos, es decir, de hechos que tienen relevancia respecto de Ucrania. Ahora paso al segundo punto. ¿Cuál es la política de Putin? En un momento retiró las tropas de la frontera oriental, ahora otra vez las pone diciendo que se tratan de ejercicios militares. Cuando las retiró dijo, espero que también Occidente se mantenga alejado del conflicto. Y anunció que una invasión armada a Ucrania va a ser un último recurso. Ahora bien, en Occidente, sin embargo, las posiciones, y eso es lo que me parece más interesante, las posiciones diferentes que hay en Occidente que pueden ayudar también a comprender cuál es la posición de Putin mismo. Las posiciones no son tan monolíticas como quizás aparezca en una lectura rápida de los diarios o del internet. Una de las posiciones más difundidas es la que mal llamada, en mi opinión, la posición realista. Son los politólogos realistas. El punto de partida es reconocer la realidad, por eso se llaman realistas. Una realidad que para los opositores es inaceptable. Este realismo significa un apoyo operativo, no digo declarado, sino un apoyo operativo a Putin, quiero decir, es funcional a Putin, el realismo. ¿En qué consiste? Ahora lo voy a decir. Por lo menos los argumentos que ellos ofrecen tienen un carácter de descripción de acontecimientos como si estos fueran fenómenos naturales. El realismo tiene esa tendencia a analizar la política como si se tratara de fenómenos naturales, reales, de los que se desprende
para colmo, yo agregaría, de los que se desprende o deduce una agenda política que sería, por lo tanto, también natural. Hay, como si fuera en política, algo natural de lo que se deduce, hay un ser natural del que se deduce qué hay que hacer a partir de la descripción esta de los hechos. Los realistas, entonces, dicen que hay que dejar a Putin que conquiste la península de Crimea, que ocupó hace unas semanas. Hay, como dije antes, en la península hay una mayoría ruso parlante y que de todos modos era rusa antes de que Khrushchev se la regale. Y lo que dicen los realistas es que Rusia tiene más preocupación que Occidente por Ucrania. Le importa más no perderla que a Occidente ganarla. Creen que sí, hay que protestar, no es que digan que no hay que protestar contra la invasión esta rusa, pero solo protestar y evitar una confrontación inútil que perjudicaría las propias economías americanas y europeas. Sería una amenaza al suministro de energía, el gas proveniente de Rusia que pasa por Ucrania. Ustedes no sé si saben, pero el gas que viene hay un gasoducto que va, es decir, Rusia provee el gas a Europa vía Ucrania. No todo el gas, pero es vía Ucrania y es una amenaza a al suministro de gas. Y es una amenaza de guerra. En resumen, Europa y Estados Unidos deben aceptar las condiciones de Putin. La posición, llamémosla pseudo-realista entonces, viene revestida de un análisis de los hechos, como si no tuviese presuposiciones ni agendas políticas. Describen una situación, pero las agendas políticas existen y se pueden detectar. Según esta posición, por ejemplo, como la describe George Friedman, George Friedman tiene una institución llamada Stratfor, es un sitio muy apreciado por círculos en general de izquierda, no es que sea izquierda, pero muy apreciado y muy leído por la izquierda de todo el mundo. Por ejemplo, aquellos que leen Le Monde Diplomatique, no sé si acá creo que se publica también en español, dicen que la frontera de la Unión Soviética se corrió 1000 millas hacia el oriente, hasta la frontera de Rusia con Bielorrusia, pero la línea final de los próximos años estará en algún lugar a mitad de ese camino, se corrió hacia el oriente, quiere decir. Y Rusia lo que está intentando hacer, según George Friedman, es volver cuanto más volver a correr la frontera de Rusia hacia el occidente, para que el camino que haya en caso de una confrontación militar, el camino que haya para que un ejército tenga que pasar para llegar a Moscú, tenga que ser mayor. Es decir, se trata de alejar a Moscú de Europa. Y si Occidente logra dominar a Ucrania, comentan estos comentaristas, Rusia se convierte en indefendible. La frontera sur con Belarus quedaría totalmente descubierta. Ahora, este argumento, el próximo argumento que voy a comentar, es que Putin, según esta forma de ver el conflicto, ve a Rusia no tanto como una potencia industrial, sino exportador de materias primas, especialmente energía, en particular gas. Putin quiere que sea un país que de un país empobrecido pase a ser un país pobre, pero más productivo. Y da a Rusia la herramienta para intimidar a Europa, y es mantener la llave que cierra y abre el gasoducto a Europa. Este argumento
es sumamente interesante, especialmente cuando se recuerdan las discusiones en torno a la construcción del gasoducto mismo, que fue, la idea vino de los años 80, en la época de Jimmy Carter, el presidente Carter. Carter sostenía lo que sostenía antes que él Samuel Pizarro. Hay un libro de él traducido al castellano que yo mucho recomiendo, se llama Las armas de la paz. Es un sobreviviente del Holocausto que vive en Francia. Las armas de la paz, un nombre sugestivo, donde propone, fue muy famoso en aquellos años, él proponía un método para terminar con la Guerra Fría. Él estaba muy en contra de la Guerra Fría, Samuel Pizarro, y él tenía la autoridad de ser un sobreviviente del Holocausto, y con esa autoridad logró escribir un libro que tuvo mucha trascendencia, donde él proponía que el problema de él era cómo evitar una tercera guerra mundial. ¿Cómo se evita la tercera guerra mundial? Es creando dependencia económica mutua entre los países en conflicto. La mejor forma de terminar con la Guerra Fría, en resumen, es creando intereses comunes. Es decir, que aquello que me perjudique a mí va a ser aquello que va también a perjudicar al vecino, y aquello que me favorezca va a favorecer al vecino, y así se acabaría la tensión de la Guerra Fría. ¿Y qué es lo que provoca la guerra? El aislamiento, o es lo que permite por lo menos crear guerras, y por lo tanto lo que hay que hacer es fomentar el mutuo interés por colaborar. Como ideal regulativo, la idea final es la anulación de fronteras nacionales, es decir, no la anulación de naciones, sino la anulación de la identidad que existe entre una frontera nacional y una nacionalidad, que no sea cuestión, que no haya tal identidad. Y eso sería el ideal regulativo de Samuel Pizarro. Es decir, la anulación de fronteras, verla como algo positivo. Y todo acto político que acerca a la anulación de las fronteras es un acto político positivo, todo acto político que lo aleja es un acto político negativo. Ahora, ¿por qué recuerdo todo esto? Porque el que ideó el gasoducto fue Carter. Es decir, es un invento, mientras que por un lado dice George Friedman que los rusos, no lo dice, pero casi dice, que los rusos son aquellos que tienen ahora la llave del gas, o sea que a ellos a los que les conviene esa dependencia, en realidad fue una idea americana, de un presidente americano, de crear esa dependencia, crear ese gasoducto. Tampoco, por supuesto, es natural lo que dice Friedman acerca de las fronteras que deben estar, la frontera natural de Rusia, él cree que debe estar en un cierto punto, no importa cuál, porque de todos modos creo que es bastante ridículo hablar de fronteras naturales que determinan qué debería ser una frontera de una nación. Lo que él vaticina es que la próxima década, no solo él, sino toda una tendencia, ¿sí? Vaticinan que la próxima década Rusia va a ser más rica, pero geográficamente más insegura, y por lo tanto, como va a ser más insegura, usará parte de su riqueza para crear una fuerza militar adecuada para proteger sus intereses del resto del mundo. Por eso, si nos parece que Rusia es agresiva, en realidad es defensiva, no es agresiva. Se está tratando de defender porque tiene esa debilidad en la defensa de su territorio. Intentará buscar crear un muro de protección sólido como el muro que la ahogó en realidad durante la Guerra Fría. Ahora bien,
presuposición básica, quizás hay algo que me olvidé de comentar, es que respecto de la invasión rusa, es que hay un memorándum, lo que llama el memorándum de Budapest, que fue donde Ucrania renunció después de la caída del régimen soviético, hizo una renuncia muy, muy importante, renunció a las bombas atómicas, que tenía en su territorio, bajo una condición, y Rusia está firmada, y Europa está firmada, y Estados Unidos firmaron ese memorándum de Budapest, a cambio de que no va a haber nunca ninguna intervención militar en Ucrania. Si no va a haber intervención militar, entonces ellos entregaron su armamento nuclear. Y eso me parece un punto muy importante, porque si se rompe el acuerdo ¿cómo se puede confiar en el futuro, incluso futuro cercano, con las discusiones que hay hoy alrededor del tema iraní, de las armas nucleares iraníes? ¿Cómo se puede confiar en un acuerdo en que uno renuncia a su armamento y la otra parte no cumple con aquello a lo que firmó? Ahora, la presuposición básica, yo vuelvo, que simplemente me había olvidado recordarlo entre los puntos que enumeré de hechos, la presuposición básica de todo este discurso que tiene apoyo tanto en Europa como en Estados Unidos es el de lo que se llama la multipolaridad antiglobalizadora. Aquellos que hablan de multipolaridad, aunque no agreguen antiglobalizadora, yo lo agrego en nombre de ellos, de eso se trata en mi opinión. Es típica de muchas izquierdas latinoamericanas y de la derecha americana. Aquí se dan la mano en esa política como si fuera una descripción. En realidad es una propuesta. La presentan como si fuera una descripción. Es típica, dije, de izquierdas latinoamericanas, no digo toda la izquierda, y de derechas americanas, no digo toda la derecha, que parece ser extraña a la Guerra Fría y necesita un análisis para poder imponer políticas de desarrollo militar convencional y nuclear. Un ejemplo, solo para dar un ejemplo, es el famoso Samuel Huntington, que vaticinó un siglo XXI multipolar en un artículo, que se llama, está traducido al castellano, creo, se llama La superpotencia solitaria. Él vaticina eso, es decir, va a haber un mundo en el siglo XXI multipolar, lo escribió esto en 1999, es decir, cuando empezaba el siglo XXI, pero no es una política que abarque a toda la derecha, quiero destacar. Hay una derecha moderada, que no es la línea de Huntington, que apoya contra esa política de mundo multipolar, lo que Bush, el padre, denominó el nuevo orden mundial. Yo diría que esas son las dos posiciones enfrentadas en Occidente, especialmente en Estados Unidos, pero no solo. Hablar de superpotencia, de multipolaridad o multilateralidad y, por otra parte, nuevo orden mundial, para el cual se reclutó a un filósofo politólogo, Francis Fukuyama. Fue el ideólogo de esta política del nuevo orden mundial, con un libro que publicó, que se hizo también muy, muy famoso, El fin de la historia. Fin de la historia era un nombre un poco más bien pomposo para explicar o para hacer avanzar en realidad esta política de que no haya conflictos armados. El fin de la historia quiere decir no va a haber más conflictos armados porque ahora ya no hay lucha entre potencias. Lo digo, por supuesto, en resumen porque lo amplía mucho más. De todos modos, lo que quiero decir es que creo que si entendemos que esta es la lucha que se da entre aquellos que están a favor de una multipolaridad y aquellos que están a favor de que no haya multipolaridad, sino una
una colaboración entre países. Yo diría que las condiciones del mundo actual están en contra de la identificación entre fronteras y naciones. La economía, en realidad, rompe cada vez más, o por lo menos, cuanto más desarrollo económico hay, más se rompen las fronteras. La economía es multinacional, transnacional, supranacional, si quieren podemos llamarlo así. No sé cómo es en Uruguay, pero estoy seguro que aquí también se venden productos chinos. Cada vez más. El proceso económico así funciona, es decir, cuanto más desarrollo, más internacionalizado está. El auge de los nacionalismos, en realidad, es una reacción, y hay un auge de nacionalismos, es en realidad una reacción a la internacionalización. No es que es indiferente a la internacionalización, precisamente porque hay un proceso de globalización o internacionalización, se dan también como reacción nacionalismos. Dice, por ejemplo, quiero recordar lo que dice un sociólogo, politólogo argentino que me parece muy bueno, José Sebrelli, Juan José Sebrelli. Escribió un libro que recomiendo también que se llama El asedio a la modernidad. Él dice así, que si alguien hubiera analizado el porvenir del mundo en los tiempos del imperio de Carlomagno, en 700, en el siglo VIII, habría deducido que empieza una nueva etapa histórica de unidad del mundo bajo un imperio universal. Pero lo que se iniciaba era todo lo contrario, la disgregación feudal. Hoy pasa al revés. Lo llamativo son los nacionalismos, lo que se ve, quiere decir, lo que está a flor, lo visible son los nacionalismos, mientras que lo profundo, la unificación del mundo mediante la internacionalización de la economía. La superación de los particularismos nacionales, la supresión de las fronteras, que era el ideal de los industrialistas y los socialistas del siglo XIX, es lo que se está realizando a principios del siglo XXI en lo que se denomina el capitalismo tardío. Paradójicamente, dice Sebrelli, que aunque se escandalicen las anacrónicas izquierdas, no son los nacionalismos provincianos y retrógrados de los suburbios del tercer mundo quienes crean las condiciones materiales para una sociedad mundial internacional, planetaria, sino que los agentes del progreso son los capitales multinacionales. Si bien tan difamados que están, que por eso también lo recuerdo, si bien el Estado-Nación constituyó un avance contra los particularismos feudales, en el capitalismo tardío el Estado-Nación es un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas. Los intereses internacionales con los que identifico en este conflicto a Europa occidental y a los Estados Unidos chocan con los que defienden el cierre de fronteras detrás de estados nacionales. Los hombres de negocios prefieren el negocio, la negociación antes que la guerra. La guerra, fría o caliente, no es parte de este proceso, sino representa la intención de poner límites a la internacionalización. Por eso Kennedy se oponía a la Guerra Fría y quizás por eso también pagó con su vida. Y un ejemplo pintoresco que da Sebrelli, digo esto no porque me identifique con cada palabra de lo que acabo de decir, sino que me parece rescatable como material para pensar lo que está proponiendo como análisis Sebrelli. Y para dar un ejemplo pintoresco, las empresas multinacionales a las que se suele acusar de apoyar la guerra de Vietnam, por ejemplo, fueron precisamente las que se oponían a la guerra de Vietnam porque querían invertir en el sudeste asiático. Eran los que presionaban para que se acabe la intervención armada junto con la nueva izquierda y sus manifestantes, que hablo de los años 60, que se apoyaban mutuamente sabiéndolo o sin saberlo. Apenas terminó la guerra, cuando aún no se había disipado el humo de los bombardeos,
Walter Whiston, gerente ejecutivo del Citibank, Tom Clausen, gerente del Bank of America, y David Rockefeller del Chase Manhattan Bank, aterrizaron en Hanoi. Apenas se terminó el conflicto, aterrizaron en Hanoi como huéspedes oficiales del gobierno comunista de Vietnam del Norte. En el órgano oficial del Partido Comunista destacaban el realismo de los hombres de negocio frente a las maniobras militares de los políticos. Por supuesto, no se trata de los políticos, sino de los que ganaban defendiendo los cierres de frontera. Es por eso también que a Gorbachov en su momento le fue muy fácil convencer a Reagan, de presionar a Reagan, que prefería precisamente la Guerra de las Estrellas, si recuerdan de qué estoy hablando, que era como una etapa más elevada de la Guerra Fría. ¿Y por qué a Gorbachov le fue fácil? Porque tenía de su lado, si bien no lo tenía Reagan de su lado, tenía de su lado a todas las compañías americanas que ya habían entrado en la Unión Soviética y que preferían esa apertura, que eran Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas las compañías que siempre se suele recordar como aquellas que buscan la apertura de los mercados, compañías de fabricación de automóviles como Fiat, Olivetti, Renault. Tengo acá una lista de IBM, ITT, General Motors, Ford, Shell, estaban ya en la Unión Soviética. Con todas esas compañías adentro no fue muy difícil convencer a Reagan. Pese a que en Estados Unidos había como Reagan aquellos que querían hacer otro tipo de política. Son aquellos que defienden en realidad lo que despectivamente se suele llamar consumismo. Coca-Cola se le identifica con el consumismo. Ahora, los opositores, lo que quise presentar es entonces como mi segunda parte, es la posición que defiende o que define de algún modo la posición de Vladimir Putin y cuál sería su política, pero enfocado desde el punto de lo que quise hacer, no sé si lo logré, pero enfocarlo desde el punto de vista de la posición de aquellos que lo explican. Y yo digo, no solo lo explican, sino que de algún modo tratan de justificar a Putin. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿qué es lo que dicen aquellos que se preguntan qué debe hacerse para solucionar este conflicto y que no se transforme en un conflicto armado? Yo diría que los que están a la cabeza de esta oposición son Angela Merkel, la canciller alemana, John Kerry, el ministro del Exterior de Estados Unidos, y François Hollande, de Francia. Ellos piensan que los realistas, digan o no lo digan, los realistas se equivocan. Lo que hace Putin es violar las normas del orden internacional, estableciendo precedentes peligrosos que van mucho más allá de Ucrania. Pero luego de decir estas cosas, enseguida agregan, como la voy a citar a Merkel, dice, hay que tener un diálogo con decisión, sensibilidad y con cierta dureza. Decisión, dialogar con Putin sí, pero con decisión, con sensibilidad y con dureza. Sensibilidad, ¿qué quiere decir? Yo traduzco. Mi traducción es tomando en cuenta sus reacciones, tomando en cuenta cuáles son sus intereses, sus fines, etc. En otras palabras, hay que llegar a algún compromiso. Y lo interesante, que yo veo que últimamente cada vez se nota más en la política mundial, es que, por ejemplo, la reacción más inmediata de Merkel fue que lo más importante, y no solo ella, yo diría Merkel
de aquellos que escuché por lo menos. Merkel, también la que fue ministra del Exterior de de Estados Unidos, Madeleine Albright, ella también estaba en esa línea, también Kissinger. Yo creo que Kissinger es el que da el tono y después los demás se alinean de acuerdo a lo que Kissinger dice, y no lo digo esto despectivamente, sino que realmente es considerado el estratega más importante de hoy en día, con sus, no sé qué edad tiene ya, creo que 90 o algo así. De todos modos, ¿de qué se trata? Se trata de cuál es el problema real. El problema real es que quiera lo que quiera Putin, digamos que quiere volver hacia la Guerra Fría, digamos que realmente cree que hay que reforzar, volver a una Unión Soviética, pero sin la ideología socialista. Eso no quiere decir que hay que aceptar sus posiciones, sino que se podría hacer algo que lleve a ciertas, que lo obligue a ir más allá de lo que él pensaba, de lo que podía conseguir. Es decir, como lo dijo Kissinger, hay que tratar de pasar más allá de las expectativas de Putin. Eso sería una política adecuada. Ir más allá de sus expectativas. Él espera de nosotros, ¿qué quiere decir? Él espera de nosotros determinada reacción, nosotros tenemos que tener no precisamente la reacción que él espera. Ahora, ¿qué es ir más allá? ¿Ser más extremos? No, no necesariamente. Porque aquellos que aceptan su política, ¿qué mensaje le están dando? Aquellos que dicen, bueno, hay que aceptarla, como por ejemplo Friedman, hay que reconocer que Rusia es así, es un país que naturalmente necesita defenderse. El que habla así, en realidad le está dando el mensaje a Putin, bueno, me están dando luz verde para hacer lo que yo quiera, o sea que voy a poder seguir en esta línea, y no solo quizás llegar a un acuerdo con Crimea, sino incluso quizás dividir a Ucrania en la zona rusa, que es la zona oriental, y la zona ucraniana, o quizás más. Ahora, por otra parte, si se responde con dureza, como se dice, por eso Merkel dice con cierta dureza, que nadie se le ocurra oír de mí que estoy diciendo con dureza, estoy diciendo con cierta dureza, es decir, dureza moderada, digámoslo así. ¿Qué significa esa dureza moderada? Porque si la dureza no es moderada, también eso es lo que Putin necesita. Si su idea es volver, si lo que está haciendo es extrañar a la Guerra Fría y quiere volver a la Guerra Fría, entonces él necesita un colaborador que esté de acuerdo. Es decir, ¿cuál estaría de acuerdo? Aquel que se pone firme contra los designios de Putin. Esto me recuerda, no tiene que ver nada directo, pero sí respecto de la forma de pensar, que una vez un político israelí le fue a proponer a John Kennedy crear un pacto de defensa israelí-americano. Y el presidente Kennedy le contestó de un modo inmediato, él lo comenta este mismo que se lo propuso, de un modo inmediato contesta, le dice, ¿por qué vos querés un pacto de defensa soviético-árabe contra nosotros? Él no dijo yo quiero que haya un pacto de defensa soviético-árabe contra Israel. Lo que él le pidió es un pacto de defensa entre Israel y Estados Unidos. Pero Kennedy entendió, hombre, lo que me estás pidiendo es que la reacción del otro lado sea un pacto de defensa en contra. Por eso digo, tomando esta idea básica, el hecho de que se enfrente, haya un enfrentamiento más rígido, más fuerte contra Putin, es lo que Putin está esperando, si su política es una política de Guerra Fría. Y si no es una política de Guerra Fría, entonces se lo está motivando, se lo está ayudando a que lleve adelante una política que él incluso quizás no quiera, pero que sería la política de Guerra Fría. O sea que no haciendo nada o enfrentándose a Putin, se está jugando a favor de Putin. Y ese es el problema que con eso empecé diciendo que hay quienes piensan que ese es el tema
central y por lo tanto hay que llegar a compromisos. Es una palabra que a la gente no mucho le gusta oír, pero se trata de compromisos. ¿Qué sería un compromiso? Saber que él tiene sus debilidades también, que él no puede, como es mutuo, si él decide cerrar la canilla del gas hacia Europa, también él está siendo perjudicado. La economía rusa no es una economía fuerte especialmente hoy en día. La bolsa en Rusia está cayendo. Es decir, hay formas de presionarlo, de crear una presión sin llegar a ser una presión extrema. Por lo menos lo que está proponiendo, lo que propone Kissinger voy a lo mejor terminar con un resumen de las ideas, es que Ucrania debe tener derecho a elegir libremente cuáles son sus socios económicos. Ucrania no debe formar parte de la OTAN o NATO, de la OTAN. No debe formar parte porque eso ya sería ya una provocación incluso militar. No hace falta, solo que tiene derecho a elegir a sus socios económicos. Debe ser libre para elegir al gobierno que sea compatible con la voluntad que exprese su pueblo. Y si bien la anexión de Crimea por parte de Rusia es incompatible con el orden mundial existente, pero lo que se puede hacer es un compromiso tal que Crimea sea una parte autónoma, que tenga cierta relación con Ucrania, pero que tenga una autonomía quizás mayor de la que tiene hoy. Y que no deben haber ambigüedades respecto de la legitimidad de la presencia de la base militar rusa en Sebastopol, que es muy, muy estratégica para Rusia. No tocar ese nervio tan delicado de Rusia. Esa es la problemática. Yo lo resumiría así. Aquellos que están a favor de la globalización, por un lado, que tienen que caminar en una cornisa muy, muy delicada, y es lo que están haciendo, y aquellos que están a favor de la Guerra Fría, que es una política mucho más fácil, o de multipolaridad, que es una política mucho más fácil de llevar adelante, no requiere demasiada sutileza. Bueno, abro entonces así la discusión, eso es lo que más o menos tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tomar una libertad de que no siempre me tomo, pero como estuvimos intercambiando mails durante toda la semana pasada con Oded, me gustaría hacerle algunos comentarios muy someros, retomando su línea argumentativa, es decir, no desarrollar nada específico. Me parece que es muy acertado centralizar la discusión en torno a esta problemática o este enfrentamiento entre multipolaridad o bipolaridad. Creo que efectivamente... Perdón. Sí. Hillary Clinton dijo así: no se trata de multipolaridad ni de bipolaridad, se trata de multipolaridad contra multicooperativismo. Cooperativismo. Sí. Bueno, esa versión no la conocía. Pero en todo caso, efectivamente la tentación de responder a el activismo, para decirlo de esta manera, de Rusia, prefigura una suerte de fantasía de Guerra Fría posible, en donde reaparecería una forma de bipolaridad. Insisto con la palabra de fantasía, primero porque es irreconstruible aquel mundo de la Guerra Fría estrictamente bipolar, muy sencillamente por cosas laterales. El lugar que hoy ocupa China, que no se dejaría atrapar seguramente en un mundo en que solo jugarían dos grandes players y ellos estarían como viendo desde el balcón la historia. Y además, el propio Estados Unidos no es el mismo de la época, hay un componente, yo no sé si la palabra adecuada es aislacionista, porque es un poco histórica el planteo, pero hay
especie de cierto repliegue de la política norteamericana, que me parece que es un elemento nuevo que hay que tener en cuenta y que no vemos por qué va a cambiar, y la propia Rusia ya no tiene ni las dimensiones geográficas, demográficas, económicas y militares que tenía cuando era una de las potencias de la bipolaridad. Entonces, vuelvo, a pesar de tu referencia al cooperativismo de Hillary, vuelvo a decir que este asunto de centrar en la bipolaridad el problema como el problema a evitar es un tema central y me parece muy bien planteado, sobre todo en la idea de que la interdependencia, no la polarización, la interdependencia es la garantía de la paz. No hablemos de una tercera guerra mundial, como fue planteado, pero de la garantía de la paz. Y es un proceso de interdependencia que está en marcha ya. Es decir, no se necesita inventar nada nuevo. Es, como bien lo ha señalado Oded, está en marcha ya. En ese sentido, me parece, creo que además la postura realista, que es la que empuja, digamos, un poco a la bipolaridad, es anacrónica en muchos sentidos. ¿Qué discusión puede tenerse hoy sobre la posición de la frontera entre Occidente y Oriente y Rusia que atraviese? ¿Qué importancia tienen en el mundo de hoy, en la guerra contemporánea, el lugar de la frontera que pase a lo largo de si en realidad la guerra posiblemente sea vía satélite? Entonces, ¿qué discusión es una discusión sobre la frontera que atraviese o no el territorio de Ucrania? A mí me gustaría señalar otra cosita. Me preocupa el papel de Europa. Y en eso creo que discrepamos un poquitito con Oded. Oded lo ve como un ejemplo de moderación, me parece, digamos. Estoy interpretando sus palabras y lo que intercambiamos, ¿verdad? Ojalá sea así. Creo que hay algo más. Yo no pude dejar de recordar en las conversaciones anteriores que Europa, que ha hecho una construcción maravillosa desde el punto de vista de la integración en infinitas dimensiones de la vida social, económica, financiera, sería larguísimo de entender, ha sido absolutamente incapaz de construir un sistema de defensa orgánico de Europa. Existen casi todas las Europas. No se pueden poner de acuerdo en un sistema, no digo ofensivo, mínimamente defensivo, que nos traería otro player más y alejaría mucho más la posibilidad de bipolarizar las cosas. Porque Estados Unidos se comportaría como una Europa razonablemente armada, con otra prudencia y otra distancia que la que se conduce ahora, cuando sabe que en realidad son ejércitos nacionales sin capacidad de impacto global. Entonces me parece que estaríamos ahí incluso con un mundo con 4 grandes centros. Bueno, ahí hay una especie de, yo diría, de responsabilidad histórica de Europa, que fue pensada para evitar la guerra, para volver a la guerra, que la ha evitado, y por primera vez estamos ante por lo menos la fantasía de que vuelva para hacer la guerra de Europa, y Europa, si bien está reaccionando moderadamente, como bien dice Oded, no sé si lo hace solo porque está haciéndolo inteligentemente, o también lo hace porque no tiene otros recursos, y no es exactamente la misma posición hacerlo por una cosa o por conjuntar las dos cosas. En fin, por último me preocupa un poquitito, pero ya sería entrar más en detalles, cuál es el papel específico de Alemania en todo esto, porque el papel de Alemania está cambiando en el escenario que desgraciadamente en temas de defensa sigue siendo nacional en el seno de una Europa unida, y el papel de Alemania me parece que no siempre es del todo claro. Pero en fin, yo me quedo por acá porque no quiero invadir el tiempo de todos ustedes. Era la respuesta que te quería a nuestros intercambios. Está abierto el floor. Una cosa sencilla. ¿Cómo puede entenderse, Sí. ¿Cómo puede entenderse la multipolaridad con el ejemplo patente actual de Venezuela desabastecida? Porque todo el mundo está con poros. Lo que hay es una multipolaridad de poros, infinito número de poros. ¿Cómo se puede concebir que existan pueblos diferentes? Venezuela, por ejemplo, como dice Bonilla,
la guerra no va a ser con tanques, no va a ser con tanques, va a ser con drones y con drones mucho más especializados. No, el ejemplo de Venezuela es un ejemplo interesante, patético, pero realmente lo que la gente nos dice es que no hay comida porque no hay importación. Bueno, vos decís, ¿cómo puede ser lo de Venezuela? Ante todo, es. O sea, ahora la pregunta es muy buena la tuya. Yo digo, es interesante, ¿cómo puede ser? Pero yo lo digo, te das cuenta que yo un poco cambio el sentido de la pregunta, ¿cómo puede ser? Yo digo, es, y la pregunta interesante teóricamente es, ¿cómo puede ser que haya una cosa así? ¿Cómo puede ser que alguien esté a favor en general de ese tipo de aislacionismo multipolar? Y Maduro y Chávez defienden una línea así, ellos están en una línea así, o Irán está en una línea así, incluso tratan de formar un eje de aquellos que están a favor de la multipolaridad contra la unipolaridad, como lo llaman, que sería el imperio, lo que se llama el imperio, que es una mala palabra decir Estados Unidos, que es eso es unipolaridad. Pero Estados Unidos no es unipolaridad, es tan dependiente de los demás como los demás son dependientes de Estados Unidos. Y no es que yo esté idealizando y tratando de decir que todo, este proceso de globalización es puro desarrollo o algo así, no, yo simplemente acentué, en eso creo que Sebrelli un poco exagera cuando habla así, pero yo creo que en el lineamiento general creo que es cierto. Pero es también cierto que existe esa multipolaridad, pese a que también un poco Javier se pregunta, me parece, cómo puede ser, hoy en día no puede ser una cosa así, que haya lucha por, estoy un poco quizás exagerando mi interpretación de lo que dijiste, pero que haya luchas territoriales. Hoy cuando la lucha quizás sea por satélites, bueno, es un hecho que sí que hay luchas territoriales, sí mandó fuerzas a Crimea y sí hay amenaza de entrar en Ucrania con fuerzas que ahora las puso en la frontera porque están haciendo ejercicios militares. Pero, por otra parte, también Putin se cuida, porque Putin no puso fuerzas rusas, no es que trajo fuerzas rusas, él trajo fuerzas que no se sabe de dónde vinieron. Son no tienen identificación. Y compraron, dice Putin, que compraron esos uniformes que usan, se pueden comprar en cualquier tienda en Crimea. Ahora, estaba esperando que todos se rían como vos. Ahora, qué hace Kissinger con esto? En lugar de reírse como nosotros, Kissinger dice, este es un buen signo. Es decir, está preparando el terreno para poder también retirarse y decir, yo ni siquiera fui. Así lo entiende Kissinger y yo propongo tomarlo en serio. Yo me río como vos, ¿no? Pero les quiero dar una muestra de cómo un político como Kissinger piensa enseguida cómo voy a movilizar a mi favor todo lo que estoy viendo en el panorama. Y puse el acento en eso de que entró como un pirata, no identificando las fuerzas, eso es un signo de que está dispuesto a negociar en el futuro. Yo no digo que sea así, no sé, pero me parece interesante pensarlo, de todos modos. Pero el acento central de lo que quise decir es que el tema es que lo territorial sí todavía en este mundo juega un papel. Aunque las guerras sean con ayuda de satélites, el Medio Oriente me va a ser mucho más fácil explicar cómo es que en el Medio Oriente tienen ese peso el tema territorial, pero no solo en el Medio Oriente. Todavía vivimos en un mundo terrenal, digamos, pese a toda la tecnología. Bueno, más. Si bien la conferencia hoy es específicamente Ucrania y Putin, etc.,
Yo veo a Putin mucho más abarcativo y mucho más mundialista. O sea, esto es un tema que tiene él al lado y que lo quiere ser. Pero él también ya actuó en Siria y de alguna manera convenció a Estados Unidos de no sé qué. Él actuó en Irán y convenció a todos de algo. Quiere decir que atrás de Putin hay mucho más que esto. Esto es ver hasta dónde llegó ahora. Pero ya llegó adelante en Siria, ya llegó adelante en Irán. O sea, sigue avanzando. Estoy de acuerdo. Dije, la política de la multipolaridad significa crear un polo en el cual se renueve la fuerza que tenía en su momento la Unión Soviética. Él extraña, él dice que fue un desastre histórico lo que pasó con la Unión Soviética. Y él trata de mantener una política internacional en acorde, es decir, una política que pone barreras a todo intento, por ejemplo, de suprimir o limitar armas nucleares. Él está a favor de la proliferación, él no le molesta, por ejemplo, que Irán tenga bombas nucleares, no le molesta. Es uno de los problemas la presencia rusa en este asunto. Pero no juegan una política demasiado alocada, es decir, sabe medir sus pasos, sabe que donde no puede ir demasiado, bueno, hace retrocesos, no se aleja demasiado, no está volviendo realmente a una política como la que había antes de la época de Kennedy, donde había un muro de hierro que separa entre los países, ni siquiera había teléfono rojo, en la época de la Guerra Fría proper. No había ni teléfono rojo, no había comunicación, no había intercambio económico. Hoy en día no es así, en eso estoy de acuerdo, no es así. Pero se puede, si alguien pone empeño, puede volver a un mundo en que se limite el desarrollo económico, la internacionalización de la economía, ponerle trabas. Eso es lo que puede hacer Putin y creo que lo está haciendo. Intenta poner trabas al desarrollo de la globalización con distintas ideologías, y no solo Putin, y toda su presencia global, que usted recuerda, es una presencia antiglobalizadora, global, porque no, el mundo es global, ya está. Él tiene que trabajar en un mundo global. La propaganda rusa ha destacado que en el nuevo gobierno de Ucrania hay sectores ultranacionalistas, antisemitas y de simpatías nazis. Hay algo de verdad en eso, aunque es un socio menor de la coalición, pero teniendo en cuenta la historia de Ucrania, cuyo gran héroe nacional, Khmelnytsky, fue un gran asesino de judíos, y dada el hecho de que en Ucrania hay fuerzas nacionalistas que reivindican a los ucranianos que lucharon junto a los nazis, hay una preocupación bastante legítima, no solo en Israel, sino tampoco solo en el mundo judío, sino también en círculos liberales en el mundo, que la propaganda rusa no solo sea propaganda, sino que en ella haya muchos granos de verdad. Entonces hay una preocupación por las tendencias nacionalistas, ultranacionalistas en Ucrania, que indudablemente se despertaron con este conflicto. ¿Cuál es su opinión? Ante todo es cierto que hay un partido, el Svoboda, que se llama Partido Socialista Nacional. ¿Por qué Socialista Nacional? Para no llamarse Nacional Socialista. Casi incluso lo reconocen, pero son realmente hoy en día una minoría. Las mayorías son los que hay dos nombres, creo que son los más importantes hoy en día en Ucrania, son el de Víctor Yanukovych, que fue
expulsado por las manifestaciones, y la que estuvo presa, Yulia Timoshenko. Estas son dos personalidades muy importantes, porque son hoy en día, más que, aunque Yatsenyuk esté hoy en día en el gobierno provisorio, como primer ministro provisorio, no significa que las fuerzas más importantes son la del expulsado Yanukovych y de Timoshenko, Yulia Timoshenko, que estuvo presa varios años. Los dos parecen ser bastante corruptos. Nada que ver con antisemitismo. Pero son los que detrás de ellos aglutinan la fuerza, que si ellos no están unidos, esta es la gran tragedia de, más que el antisemitismo, si ellos no se unen es por ahí por donde entran las fuerzas, las otras fuerzas. Por eso, tanto Kissinger como Angela Merkel indicaron que lo más importante, la clave de todo este conflicto es la unidad de Ucrania. Si Ucrania misma no está unida, si está dividida, ese es el gran peligro, porque por ese vacío de la desunión es por donde va a entrar Putin o cualquiera que los quiera conquistar o dividir. Para mantener a Ucrania tienen que estar unidos tanto los prorrusos como los pro-ucranianos y todas las... hay otros grupos más que no recordé, como los tártaros, que si ellos mismos no están unidos, Ucrania, nadie va a poder defender la Ucrania. Pero no el tema del antisemitismo, porque son realmente hoy en día una minoría. Son una minoría. Ahora, que Putin use esa idea del antisemitismo como que viene a parar al fascismo, etcétera, bueno, es una idea que él trata de imponer para justificar su intervención. Pero en realidad no es una mayoría. No estoy diciendo que no haya antisemitismo en Ucrania, como lo hay en muchos lugares del mundo, pero no diría que es un factor decisivo en lo que está sucediendo hoy. No lo veo así. Sí, te quería preguntar lo siguiente. ¿Cómo se puede explicar que Rusia tenga un puerto militar tan importante y tan estratégico en Sebastopol, en un territorio que no es nacional suyo y que no podía llegar a tener control algún día? O sea, ¿existe un error estratégico por parte de Rusia de tener un puerto que es tan estratégico en un lugar territorial que no es suyo y que no podía de repente imponer su soberanía? Ante todo, no es tan no suyo. ¿Por qué digo? Porque recordé que en el año 1954 era territorio ruso, que en 1954 Nikita Khrushchev decidió regalarlo. Y lo hizo rápido, lo hizo pasar rápido en Rusia en el Parlamento, que salga esa decisión, y lo regaló a Ucrania. No renunciaron a la base de Sebastopol. Hasta hoy es una base que está hasta el 2042, según el acuerdo, tiene que ser una base rusa. ¿Por qué Rusia? La pregunta sería, ¿por qué Nikita Khrushchev hizo lo que hizo? Porque eso creó una situación histórica. Si Khrushchev no hubiera hecho eso, hoy en día nadie discutiría que se trata de que Crimea es rusa. Es rusa. Solo que Khrushchev decidió en el 54 pasarla de mano, y ahora quieren otra vez, dicen, bueno, no, te regalé, pero no quiero regalártelo, me lo quiero llevar otra vez. ¿Y eso por qué es posible? Porque, esto es una acotación que quiero hacer en general en principios, no sé si se dieron cuenta, yo no hablo mucho de Rusia, ni de Europa, ni de Estados Unidos. Yo hablo de nombres. Dije, por ejemplo, lo nombré más a John Kerry que a Barack Obama. A Obama creo que ni lo recordé en todo este conflicto, porque creo que los estados no son sujetos, los países no son sujetos, o sea que no tienen política, solo un sujeto puede tener una política. Entonces yo busco ver qué dice tal en nombre del Estado, eso sí, en nombre de Europa habla tal, en nombre de Estados Unidos habla tal,
pero en nombre de habla tal. Yo me intereso por el tal que habla, es decir, por el sujeto que habla. Por lo tanto, tampoco digo es Rusia, no es Rusia. Khrushchev tenía una idea, ahora viene Putin y tiene otra idea, quiere recuperar lo que era de él, y lo que hay que reconocer, más allá o no más allá del tema de la multipolaridad o influencias mundiales y aspiraciones internacionales de Rusia, que es una base estratégica muy importante, es la salida al Mediterráneo, directa, es decir, si tiene, no me gusta usar esa palabra, pero clientes en el Medio Oriente, necesita tener una flota que tenga salida del Mar Muerto, desde donde, del Mar Negro, es por donde sale la flota soviética al Mediterráneo. Es muy importante para Rusia y por eso hay una tendencia a decir, bueno, siempre estuvieron ahí, no vamos a hacer un cambio mundial ahora total por el tema de Ucrania, entonces hay que reconocer que es una base que tenga soberanía, la base militar, soberanía rusa, pero no Crimea. Crimea tiene que ser, quizás darle más independencia de lo que tuvo hasta ahora. Es igual una zona ya autónoma dentro de Ucrania. Quiero recordarles, no lo dije, pero me imagino que saben que el domingo son las elecciones en Crimea, el plebiscito, a ver si deciden si quieren ser parte de Rusia o seguir siendo parte de algún modo de Ucrania. Y parece que es un plebiscito vendido, como se dice, es decir, que la mayoría, como es rusófila, aunque no es necesariamente que tiene por qué ser necesariamente así, simplemente como no hay unidad, como Timoshenko no puede aguantar a Yanukovych y Yanukovych no puede aguantar a Timoshenko, y así todos en Ucrania, no hay unidad del pueblo, otros pueden venir y meterse dentro de esa ensalada, llamémoslo así. Si hubiera esa unidad, no habría tal cuestión. Hubo, por ejemplo, ahora hay manifestaciones en el oriente de Ucrania, entre ucranios rusoparlantes, pero que están en contra de unirse a Rusia. No por ser yo ruso parlante tengo que estar a favor de, o digamos así, no por ser por ser mi idioma el castellano, tengo que estar a favor de Maduro. ¿O sí? Me imagino que no. Bueno. Bueno, muchas gracias. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.